Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tener un post aquí en el canal de CNV que podéis encontrar en el físico.net, que es la página, y en el apartado del blog, y ahí podéis encontrar una ampliación muy colocada de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar de deporte, de ejercicio, y vamos a ver la importancia que tiene en la salud. En uno de los vídeos que hicimos, los 6 hábitos para mantener la salud, hablábamos de los hábitos de los animales, muy interesante, que es en dormir correctamente con un estado de alerta. Ya vimos en el vídeo de dormir cómo se producían las ondas alfa, beta y teta, es decir, de alguna manera esos sueños profundos con un estado de alerta mínimos, y vimos cómo había gente que resolvía así. Vemos que los animales, para poder correr, poder moverse, tienen que eliminar los desechos digestivos, y vemos que una de las cosas más importantes que hacen, porque no tienen gimnasio, es ir a cazar. Cazar es algo muy interesante que les mantiene todos sus sistemas alertas y pueden conseguir una salud muy concreta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la caza? Y la caza tiene que tener objetivos. Tienen que saber medir distancias, tienen que poner toda su intensidad en valorar la presa. Los que cazan en manadas tienen que estar absolutamente jerarquizados, sabiendo lo que hacen. Y ahora, en el momento que se produce la caza, porque sabéis que hay animales que tienen muy corto recorrido o muy poco tiempo para poder hacer esa precisión de la caza, tienen que dar toda su energía, porque van a poder hacer 4 o 5 arrancadas, y si no han cazado van a tener problemas. Esto lo que hace es muy curioso, porque el sistema inmunitario se está dando al máximo. ¿Qué es el sistema inmunitario? No es solamente lo que hablamos de las T4 y de todas las células killer y todo. No, no solamente es eso. El sistema inmunitario incluye a todos los sistemas, puesto lo que está haciendo es dar intensidad a la respuesta de los sistemas. Entonces es muy curioso como en este caso de lo que es el ejercicio, el deporte o la caza, lo que está dando es, se requiere una intensidad del sistema neuromotor. El sistema inmunitario va a forzar, y junto con el sistema hormonal, para que pueda haber cambios específicos, tanto en respiración, que lo hace el cerebro, pero en esa relajación e intensidad, todo el sistema hormonal va a estar. Entonces fíjate que la caza supone ese tipo de energía que nos va a poner a 1000 por hora. Lo encontramos en el deporte, nosotros, muy curioso, y no solamente el que está practicando el deporte, sino el espectador o un espectador en diferido con la televisión, se encuentra que todo su sistema se acelera y todo su sistema hormonal se pone en un suprarrenal increíble, con testosterona al límite, provocando esa intensidad que el cuerpo luego después agradece. Bien, esto lo hacemos con el deporte, y vamos a intentar deciros algunas cosas que podremos utilizar con el test del láser a nivel casero, de alguna manera explicarte qué se puede hacer, qué podemos hacer en el deporte. Bien, en el deporte, sobre todo los entrenadores personales, nos llevan a buscar ese encuentro con la forma. También, si es menos intenso, nos van a decir cómo mantenernos. Y luego después, de alguna manera, si eres un entrenador personal de alta competición, vas a llevar a tu deportista a la búsqueda de esa intensidad en un trabajo específico. Bien, con el test del láser de comunicación no verbal hacemos algo que es muy curioso, y a los entrenadores personales que vienen a aprender les llamamos kinetrainer. Kine por kinesiología y trainer por su condición de entrenador. Entonces, un kinetrainer, ¿qué hace? Muy curioso y muy interesante. Todos los conocimientos que él tiene los va a utilizar para preguntarle a la persona realmente qué tipo de estímulo tiene. Acordaros que entrenar es ir poniendo sobreestímulos para que tú te puedas acercar a ellos, que te sean cómodos, y mañana volvemos a repetir el sobreestímulo. Entonces esto es para un entrenador normal que no es capaz de comunicarse con el cuerpo, tiene que hacerlo a ojo y tiene que ser muy bueno para poder estar valorando muchas de las facetas que la persona que está entrenando tengan validez, es decir, no vale todo lo que he estudiado para todo el mundo, puesto que cada persona es diferente. ¿Qué puede hacer un kinetrainer por ti?
Muy curioso. Vamos a empezar a decir cosas muy básicas. Estamos intentando valorar el cuerpo, y valorar el cuerpo lo utilizamos para dos motivos importantísimos. El Kinetrainer puede trabajar para recuperar una función que le haya mandado el fisioterapeuta. Una persona viene con un bracito mal y el Kinetrainer va a elegir el movimiento que va a hacer, si no se lo indica el fisio. Nosotros aquí trabajamos en grupo en la clínica. Va a elegir el grado de movimiento, la intensidad de movimiento, va a elegir la postura con la que te colocas para hacer ese movimiento. Fíjate qué curioso. Bien, entonces el Kinetrainer se dedica a dos funciones importantes, que es recuperar y mejorar, que es la que te estoy contando, en la que incluimos no solamente el movimiento, sino, como bien sabes, la postura, es decir, las personas que vienen así. Antes de empezar, ¿cómo recupero este movimiento? ¿Qué músculos tengo que estirar? ¿Qué fascia está comprometida? ¿Qué tipo de estiramiento hago? Entonces, fíjate qué curioso cuando decimos que podemos recuperar o mejorar. Y recuperar o mejorar para un entrenador personal es algo fascinante que puede ayudar a muchísima gente dentro de un gimnasio, puesto que a un gimnasio no se viene a hacer solamente culturismo o se viene a hacer zumba. Nosotros hacemos todo dentro de las necesidades que viene cada persona. Entonces, recuperar y mejorar lo dejaremos para hablar un poquito más tarde, y ahora vamos a hablar de implementar funciones. Eso es muy interesante, es decir, cuando alguien viene normal, oye, voy a mantener la forma. Muy bien, ¿qué tipo de estímulo puede soportar tu cuerpo? Eso es brutal saberlo. Y antes de hacérselo a la persona, ya os enseñé en un vídeo anterior cómo podemos decirle: ponte a hacer sentadillas. Acordaros que tuvimos a Javi con agujetas durante un par de días, a Javier, y hacía sentadillas y miraba cuál era el límite de las sentadillas que podía hacer. Y el test del láser nos dice: oye, estoy yendo bien, oye, estoy empezando a tener un poquito de estrés, y antes de que diga me bloqueo, el límite lo tenéis en el movimiento que he hecho. 20 sentadillas estoy bien, 25 me estoy yendo y 27 me bloqueo. Bien, durante esta semana tú puedes ir a hacer 25 sentadillas, ni una más, aunque tengas muchas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque otra vez no vamos a poner escalonado el cuerpo y no va a tener la ganancia suficiente. Fíjate qué dato más interesante. Si voy a hacer un estiramiento me va a pasar igual, es decir, yo quiero estirar los psoas, entonces puedo empezar a hacer así, pero realmente o no es el psoas o no estoy haciendo el movimiento bien, porque me está faltando este movimiento para poder estirar el psoas, me está faltando el otro movimiento, o tengo que colocarme en otra posición, puesto que este movimiento, cuando después de estirarme un poco hago el test del láser y tengo un bloqueo. Si tengo un bloqueo, ese no es el estiramiento que debes de hacer. Sin embargo, si tengo un estrés, sí es el estiramiento que tienes que hacer. Muy curioso. Es decir, para mantenernos, el Kinetrainer va a poder elegir ejercicios muy interesantes. Todo lo que conlleve respiración. Es decir, vamos a hacer test de un ejercicio de resistencia muy suave. Si no eres especialista en ningún deporte, lo vas a poder hacer con movimientos suaves, o en la cinta, o en una carrera, en un bailar, en lo que tú quieras, para poder chequear el diafragma. Podemos hacer ejercicios o valoración de la postura, es decir, voy a valorar si yo voy a hacer unos bíceps, si lo estoy haciendo bien, o me va a interesar hacerlo sentado, en el cual la postura se coloca. Es muy curioso y muy sencillo. Haz unos movimientos del bíceps, chequea con el test del láser, mira a ver si te está dando equilibrado o me estoy yendo hacia un lado u otro, se bloquea, y después vuelve a hacerlo otra vez sentado. Mira a ver qué pasa. Seguramente puedas hacer muchos movimientos de pie, sentado o tumbado, y la aceptación del cuerpo va a tener alarma o alerta, o ninguna de las dos cosas. Con lo cual, el Kinetrainer, antes de empezar a hacer un solo ejercicio, ya sabe qué tipo de estiramientos me están produciendo bloqueo y gasto, qué tipo de respiración y hasta dónde puedo llegar con la respiración, porque esta semana puedo llegar a 3 minutos haciendo este tipo de ejercicio.
Puedo saber la angulación correcta, la postura, es simplemente para mantenimiento. Fíjate qué curioso. Nos encontramos también que el Kine Trainer va a dedicarse a las personas que tienen algún tipo de objetivo. Entonces, en el objetivo es muy curioso porque dices, oye, voy a tener un deportista profesional. A mí me ha hecho mucho gusto tener a un niño que lo subimos en el ranking de golf. Fíjate qué curioso, haciéndolo todo con kinesiología. Luis Maganto, en Madrid, un jovencito que llegó muy a los puestos últimos antes de dejar la competición porque se fue del país. Entonces, fijaros que lo que yo estaba haciendo era, ¿qué hace el golf? El golf lo que está haciendo es un giro. ¿Qué voy a intentar hacer? Voy a valorar los planos. Entonces, ¿qué es sencillamente qué voy a hacer? Voy a hacerle a la persona estar junto y los pies y le voy a hacer un estrés para valorar su capacidad de mantener el equilibrio estático. ¡Qué curioso! Nos encontramos también con personas que van a hacer tiro al arco y van a hacer absolutamente estático. Bien, eso lo podemos hacer igual, es decir, voy a valorar su movimiento, voy a hacerle movimientos de estrés en las zonas, voy a valorar sus sentidos, voy a valorar su respiración. Entonces, el Kine Trainer puede dedicarse a todos los deportes específicos que sean de equilibrio estático. Nos vamos al equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico, otra vez, de alguna manera, lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio específico que tú quieres realizar. Entonces tú puedes realizar ejercicios específicos como es carrera, puedes mirar a ver con qué pie arrancas, puedes mirar a ver si tienes algún problema con saltar, puedes mirar a ver si tienes algún problema con, por ejemplo, ya lo decíamos en otro vídeo, con recibir un balón, sencillamente te mandan un balón, lo recoges y miras a ver qué está pasando. Mira a ver por los dos lados. Si tienes algún problema, tenemos alguna de la zona de musculatura, algún problema de ojo, algún problema de espalda, no sabemos exactamente qué es. Por supuesto, en un vídeo tan pequeño no te puedo enseñar, esto lo hacemos con todo el gusto del mundo a las personas que estudian con nosotros. Y ellos posiblemente, porque queremos que todo el mundo conozca este tipo de cosas, yo me dedico a hacerlo divulgado a nivel general y supongo que ellos lo harán muy específico. Entonces, fíjate qué bien te estoy contando que podemos dedicarnos, cuando es ya a nivel profesional, para alguien que hace un deporte específico, le podemos medir toda su estática, le podemos medir la postura y todas las angulaciones de todos los ejercicios, le podemos medir el equilibrio dinámico, buscando cada uno de los movimientos que está teniendo en su deporte específico. Y luego hay una cosa que no se conoce porque no han mezclado como nosotros la salud y el deporte, que es el equilibrio biodinámico. El equilibrio biodinámico creo que es el más brutal y el más importante en un ejercicio, puesto que alguien que tenga buen equilibrio biodinámico va a conseguir muchos mejores resultados, aunque tenga menos aptitudes y menos capacidades de deporte, que alguien que tenga muchas capacidades y no tenga equilibrio biodinámico. ¿Qué es el equilibrio biodinámico? Bien, para hacer ejercicio, para hacer algo específico, necesitamos tener todos los sistemas, como os he explicado desde un principio, como hacen los animales, para poder disponer de esa energía, poder elevar mi sistema inmunitario y que empuje al sistema neuromotor, o que haya cambios de hormonas para que pueda activar mi cuerpo al límite. Bien, pues los sistemas que intervienen en el movimiento son básicos. Por un lado tenemos los sentidos, es decir, cómo recibo información, cómo focalizo información, los ojos, cómo respiro, porque si no lo sabéis, intentaré poneros en un pequeño post cómo es la ionización, es decir, con una nariz estamos respirando iones positivos y con la otra agujerito de la nariz estamos respirando iones negativos. Esto es muy curioso porque si cogéis el mismo móvil, lo ponéis así y respiráis, vais a ver que tenéis un agujero más grande de vaho en un sitio que en el otro. Pero dentro de un rato, en 20 minutos, va a cambiar ese vaho, va a ser mucho más grande
en el otro agujero que este. Es una cosa que se llama ionización. Entonces nos encontramos ionizadores por muchos sitios, además, sobre todo los centros comerciales, esos que se respira fresquito. Bien, pues ahí se han gastado millones en poner un ionizador para que tú puedas estar a gusto. Y esto lo debemos de considerar, pero no se tiene en cuenta en medicina y directamente hacemos cosas brutales con la nariz, ya sea en estética o cuando queremos hacer algún tipo de operación, signos o este tipo de cosas. Muy importante el estudio de la ionización, os pondré algún pequeño post en el momento que podamos, pero acuérdate, coge el móvil, respira y vas a ver cómo el agujero de la nariz es más grande uno que otro, el vaho que echas, y hay un cierto cambio durante el día. Y esto en el deporte es vital, es decir, la polaridad de positivo-negativo va a hacer que tú no tengas acidez, porque si tienes acidez vas a acumular desechos en tu sistema y no vas a poder andar. Entonces fíjate qué parte del equilibrio biodinámico tenemos dos sentidos incluidos, son los ojos, la nariz y por supuesto el oído. Es muy curioso cómo podemos chequear que los dos oídos funcionen al unísono. Tenemos otros sentidos que son cinestésicos, de cómo nos tocamos, nos rozamos, y tenemos sentidos que desaprovechamos total, que por ejemplo el hioides es el que me está colocando, es un hueso que no se estudia mucho porque no tiene articulación, es un hueso libre, entonces lo utilizamos mucho en el equilibrio biodinámico, es decir, la persona ha tenido problemas de garganta, de boca, de esguinces de cuello, de problemas de anginas, de problemas de toses durante su vida. El hioides puede estar con memorias antiguas. Si liberamos el hioides, el equilibrio biodinámico va a ser brutal, es decir, cómo me acompaña el cuerpo al movimiento. Una de las partes del equilibrio biodinámico es el estudio de los diafragmas y los planos, cómo cambian. Es muy interesante, porque en este estudio hemos metido todos los estudios que hay sobre las diferentes etapas del sistema nervioso. Entonces nos encontramos con unos ejercicios que se llaman de homolateralidad, heterolateralidad. El inventor fue Temple Fire, que es un señor muy interesante, podéis encontrar, y en el post os lo pongo, los estudios de este señor, y de Dolman y de Lacato, que siguieron los estudios en el norte de Estados Unidos y Canadá, con resultados sorprendentes en niños y mayores, algo que luego derivó a lo que ha sido llamada gimnasia cerebral, que es un tipo de gimnasia que utilizamos también los Kinect Trainer en el gimnasio. Entonces fíjate de repente de que no hemos hablado de ningún ejercicio en sí, pero te acabo de decir que nos podemos comunicar en el cuerpo para cosas muy básicas. Puedo recuperar y mejorar movimientos ayudando al fisio o ayudando al trauma, con lesiones importantes que no vienen a los gimnasios y no saben ni qué hacer ni cómo entrenar. Bien, pues lo podemos chequear todo viendo angulaciones, sitio, cargas, un montón de cosas. Fíjate que no te hablo de ejercicio porque el Kinect Trainer tiene que saber comunicarse con el cuerpo. Las técnicas ya las tiene que haber aprendido, porque si no, no vas a hacer nada. Entonces, aprende todas las técnicas normales, pero aprende a cuándo utilizarlas. El Kinect Trainer no solamente recupera y mejora, sino que, otra vez te recuerdo, vamos a trabajar con la estructura, vamos a trabajar con las posturas para saber exactamente cómo entrenar, o si tienes algún problema en algún giro, algún torque, algún cambio, todo eso se puede chequear. Fíjate qué importante para un jugador de fútbol que tú sepas chequear su postura, que sepas chequear su diafragma, que sepas chequear su equilibrio estático, es decir, antes de partir a ningún movimiento, este equilibrio es fundamental, porque si aquí tienes un pequeño desequilibrio, esta décima de segundo, el otro ya te ha cogido el balón. Entonces el equilibrio estático es súper vital. Y lo hacemos con pequeños estímulos, como te he contado antes. El Kinect Trainer también se adelanta al movimiento y hace todo tipo de movimientos implicados en el equilibrio dinámico específico de su deporte. Y ya por último, es cuando trabajamos el Kinect Training con el kinesiólogo, que lo que está buscando es qué tipo de sentidos o qué tipo de factores intervienen en el equilibrio dinámico. Entonces, antes no los he nombrado, pero vamos a tener, estamos de pie, estamos trabajando con presiones
que los diafragmas son muy fáciles de chequear las presiones que mantienen. Estamos trabajando con líquidos, puesto que tiene que haber circulación y tiene que haber retorno, todo eso es chequeable. Estamos trabajando ya con los sentidos, que os hemos dicho antes, y muy interesante, podemos trabajar con las emociones, es decir, al igual que el animal tiene que trabajar, hacer caza con los demás, y prácticamente tiene que tener ese punto de no tener ni que decirlo. En un juego de competición, en un fútbol, por ejemplo, todos tienen que tener esas estrategias preparadas. Bueno, pues todo eso lo podemos chequear con kinesiología emocional. Fíjate la de cosas que te acabo de nombrar sin nombrarte un solo ejercicio. Es decir, en comunicación no verbal puedes hacer esa comunicación que sueñas con ese desarrollo deportivo que puedes llegar a tener y sencillamente tienes que saber cómo preguntarle al cuerpo. Bien, pues con esto creo que os he dado muchos datos para saber qué se puede hacer. Disculpad que no os haga un test de cada uno de los movimientos, que los podíamos hacer en pequeños posts, pero no tenemos ese tiempo para poder hacer y de alguna manera lo que quiero es que, la de cosas que se pueden hacer, invéntatelas, no dudes. Sencillamente pon el cuerpo a andar, haz un estímulo y pruébalo en tu postura, en qué tipo de ejercicio voy a hacer, cuánta carga voy a hacer, cuánto tiempo de descanso voy a hacer. Oye, ¿lo voy a hacer en este equilibrio o lo voy a hacer sentado para hacerlo? Oye, ¿voy a ir subiendo de estímulo? ¿Me está funcionando bien la ionización? Bien, te he dado un montón de datos que quiero que te los pienses, y si eres profesional, pues estaré encantado de compartir contigo los niveles que trabajamos aquí en nuestro centro o en los centros que están repartidos por España. Y en breve creo que quiero hacer algo por ahí lejos, que estamos casi tramando. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo el post en fisico.net, en el blog que tenemos, y adelante con vuestras preguntas. Si hay algo muy interesante que se repita, realmente con todo el gusto del mundo centraremos un solo post para eso. Gracias por vuestra atención.